Hola, bienvenidos a esta sesión donde les compartiremos una breve explicación de la mecánica de causación del documento soporte en compras comerciales que afectan el inventario para el Software Manager ERP en cuanto a su parametrización, generación y envío. Recordemos que los documentos soportes se expiden cuando eres comprador de un bien o un servicio a un proveedor que no está obligado a expedir factura de venta o documento equivalente. Y es obligatorio para los compradores con el fin de documentar las transacciones y tener el soporte de costos, deducciones o impuestos descontables para las declaraciones tributarias. En ese sentido, vamos a ver en este video la parametrización que comprende parametrización en el tipo del documento soporte en compras comerciales. Veremos las validaciones de equivalencias DIAN a tener en cuenta. Realizaremos un ejercicio de causación de documento soporte en compras comerciales y por último realizaremos unas salvedades. Vamos en ese sentido a ingresar a Manager ERP. Inicialmente debemos ir a definir la clase de el documento por catálogos, configuración, clases de documento. Para los documentos de clase EN01 son clases de documentos que afectan el inventario. Por tanto, para nuestro documento soporte en compras comerciales utilizaremos esta clase EN01, ¿sí?, con el nombre entradas sin orden de compra. Una vez definida la clase de los documentos, vamos a ir por catálogos, configuración, tipos de documento. Y vamos a crear entonces el tipo de documento para las compras comerciales. Entonces definimos el documento EN01, clase EN01, tipo de documento, vamos a definirlo como DSC. En ese caso, el tipo de documento es de libre asignación. Definimos allí el nombre del documento. El consecutivo y control del numerador va a ser un consecutivo automático. Vamos a ir a la pestaña Gestión y allí vamos a definir que para este documento vamos a solicitar vinculado. Debemos definir la bodega donde va a ingresar las compras realizadas en este tipo de documento. Igualmente, debe ser autorizada en la sección bodegas autorizadas. Para este documento también debemos definir unas formas de pago y deben ir allí autorizadas las que vayamos a utilizar para este documento soporte de compras comerciales. Previamente, para continuar con la configuración, vamos a darle en el botón guardar y editar y vamos a ir a la pestaña impresión. En tipo de formato vamos a definir el tipo 4, solo formato proveedor tecnológico. Definimos el número de copias a imprimir, número de registros a imprimir por documento y número máximo de registros a digitar por documento. Posteriormente vamos a ir a la pestaña tributarios en donde debemos definir el tipo de resolución para este documento. En este caso, el tipo de resolución es documento soporte. Igualmente, en la parte inferior, previamente a la parametrización de esa pestaña tributarios, se debe haber solicitado la resolución que autoriza la numeración para el documento soporte. Una vez definida esa resolución, se parametriza el tipo de resolución, el número de resolución autorizada por la DIAN, la fecha, el plazo, la clase
el prefijo definido en dicha resolución, el rango de numeración autorizada y posteriormente le damos a agregar. Una vez definido la resolución en la pestaña tributarios, debemos ir a la pestaña permisos para definir el control de fecha. Puede ser editar fecha al crear un nuevo documento o tomar fecha del servidor sin permitir editarla. Y vamos acá a cada uno de estos campos a definir los perfiles que van a quedar autorizados para poder utilizar este documento soporte de compras comerciales. Procedemos a darle guardar al documento y queda allí creado. Antes de ir a realizar la causación de ese documento soporte, debemos hacer la recomendación de ir a realizar las validaciones de las equivalencias DIAN. Inicialmente vamos a ir a revisar por vinculados, catálogos vinculados, la información correspondiente al proveedor. Buscamos allí el proveedor, vamos a las propiedades y debemos definirlo de la siguiente forma. Debe estar marcado como una persona natural. Definimos el documento de identificación que debe ir sin puntos, sin comas, sin raya de dígito de verificación. Deben estar definidos los apellidos y los nombres en cada una de sus posiciones. Debemos tener definido el tipo de documento. Asimismo, debemos tener definido la dirección comercial y la dirección tributaria. Validamos también la ciudad, que a su vez la ciudad debe tener asignado el municipio. Debe estar también configurado el correo electrónico. Importante también definir el proveedor como un proveedor no responsable de IVA. Los datos de contacto, como el teléfono o el móvil, deben ir sin puntos, sin comas, sin raya, sin espacios. El tipo de vinculación debe estar marcado como proveedor. Posteriormente vamos a ir a la pestaña Otros, donde debemos definir la actividad económica. Y en la pestaña Responsabilidad Fiscal y Tributarios debemos asignar el detalle tributario y el código de responsabilidad fiscal. Otra de las validaciones que debemos realizar es a nivel de las unidades de medida. Vamos a ir por catálogos, inventario, unidades de medida. Y dentro de las unidades de medida, en las propiedades, debemos asegurarnos de que cada unidad de medida tenga su propia equivalencia ISO. En este caso, para la unidad de medida UND es el código 94. Esto mismo, realizarlo con las demás unidades de medida. Otra de las validaciones que debemos hacer previamente es revisar las formas de pago que vamos a utilizar para el documento soporte. En este caso, en la forma de pago debe ir diligenciada la equivalencia DIAN y debe ir definido el medio de pago. Una vez revisadas estas equivalencias, vamos a proceder a realizar la causación del documento soporte para compras comerciales. Vamos a ir por el menú Inventarios, opción Entradas y vamos a escoger la opción Sin orden valor parcial.
procedemos a darle nuevo y en la ventana que aparece a continuación vamos a especificar el tipo de documento DSC que creamos para este documento soporte. El número del documento va a ir en número consecutivo, la fecha la podemos allí editar. Definimos entonces por acá la cédula del proveedor al cual le estamos realizando la compra, la forma de pago. Si es una compra en la que cabe lugar una retención en la fuente, podemos ingresar en ese campo cuenta retefuente la cuenta a la que corresponda dicha retención. Posteriormente, en la parte inferior, podemos ingresar el código del producto o los productos que estamos realizando en la compra. Agregando el código, podemos agregar un detalle. Ingresamos la cantidad. Agregamos el costo parcial, que es el costo total de las unidades que estamos agregando, y posteriormente vamos a darle aquí en el botón agregar, donde queda registrado el producto o los productos que vayamos a agregar en dicha compra. En la parte inferior se puede visualizar la cantidad total, el costo parcial, valor de la retención y el valor total a pagar. Una vez finalizado el ingreso de los registros, vamos a darle la opción guardar. Confirmamos que deseamos cerrar el documento. Según la forma de pago, cuando es a crédito, se levanta entonces la ventana de control de documento cruce. Allí simplemente vamos a darle clic en aceptar y allí ya tenemos contabilizado nuestro documento soporte en compras comerciales. Para finalizar, debemos darle la opción imprimir para hacer la transferencia de esta información como documento electrónico. Confirmamos que deseamos imprimir el documento y enseguida aparece la ventana donde se establece el proceso de envío de la información. Básicamente, ese es el procedimiento que se debe realizar para realizar el documento soporte en compras comerciales. Realizaremos entonces unas salvedades de este proceso. En las cuales la correcta parametrización de los tipos de documento y sus componentes garantizan la correcta ejecución y generación de los documentos de causación en compras comerciales. Las compras comerciales que impliquen el ingreso de inventarios a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente se siguen realizando por la ruta inventarios-entradas. En este caso, solo se debe configurar la resolución del documento soporte electrónico en la pestaña tributario de las propiedades del tipo de documento. La correcta parametrización de los vinculados, el régimen y sus responsabilidades fiscales y tributarias garantizará la correcta ejecución y generación de los documentos de causación en compras comerciales. Una vez emitido el documento electrónico, no debe ser objeto de modificaciones, ya que la información fue reportada a la DIAN y en posibles cruces de información, si se realiza algún cambio, esta información no va a coincidir. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias.